Bien, hermanos, damos gracias al Señor por esta oportunidad que me da otra vez de exponer la palabra. Atrás me escuchan bien, ¿no? Tenemos un problema del volumen que lo vamos a solucionar en estos días. Bien, hermanos, nuestro hermano Harold hace 8 días hizo una introducción a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y hemos querido durante algunos domingos tratar esta carta, estudiarla, con la ayuda del Espíritu Santo, examinar todo lo que el apóstol Pablo dijo acá, toda la doctrina que hay acá. Es una carta muy importante. Algunos la han llamado la carta magna de la libertad cristiana. Y cuando nosotros estemos ya más familiarizados con todo lo que dice la carta, vamos a entender por qué se le llama la carta de la libertad cristiana. Ahora, cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que para que los judíos pudieran agradar a Dios era algo muy difícil. Ellos estaban bajo el pacto de la ley. Entonces tenían que cumplir perfectamente muchas cosas, la ley de Dios. Habían muchas ceremonias y requisitos que los judíos tenían que cumplir para agradar a Dios. Por ejemplo, la circuncisión. Todo varón, todo niño tenía que ser circuncidado a los pocos días de nacido. Habían cientos de reglas sobre qué se puede comer, qué no se puede comer, qué hay que vestir, qué no se puede vestir, cuáles son los días que hay que no trabajar, etcétera. Además de todo el sistema de sacrificios, los holocaustos. Por ejemplo, nosotros leemos que en el Antiguo Testamento que había que hacer un sacrificio de un animal para uno poder tener el perdón de los pecados, ir al sacerdote. Y bueno, era bien complicado la religión del judaísmo. Cuando vino el Señor Jesucristo, y Él dijo que la salvación no era para los solos judíos, porque los judíos siempre pensaron que solo ellos se salvaban, que eran el pueblo escogido desde el Antiguo Testamento y que solo ellos merecían la salvación. Cuando el Señor Jesucristo vino y enseña que la salvación no es para los solos judíos, sino también para los que no son judíos, o sea, para los gentiles, y muere en la cruz y enseña que su sacrificio es para todo aquel que cree, entonces ya hubo un cambio completo de todas las cosas. Ya empezamos a entender que la salvación no es por todas esas cosas que se hacen en el Antiguo Testamento, sino que la salvación ahora es por la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué pasó? Comenzó la iglesia. Entonces hubo judíos que se convirtieron a Cristo y entendieron el mensaje. Judíos que dijeron: no, yo ya no estoy atado, ni obligado, ni esclavizado a tantos requisitos y tantas ceremonias y tantas leyes y tantos preceptos. Yo ahora soy libre en Cristo. Soy justificado por la fe en el Señor. Y llegaron también algunos que no eran judíos, que eran paganos, gentiles, que venían del mundo completamente ignorantes de las cosas de Dios. Entraron a la iglesia y allá se les dijo: usted para ser salvo tiene que creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y los gentiles creyeron en el Señor
y recibieron el Espíritu Santo y fueron salvos. Y empezó la iglesia. Entonces la iglesia al principio estuvo compuesta de unos que eran judíos, que habían abandonado toda esa religiosidad, y otros que no eran judíos, pero que también fueron salvos y formaron la iglesia. Bien, y comenzó la iglesia a funcionar. Pero resulta que con los días llegaron unos judíos y empezaron a decir: no, ustedes están equivocados. No se puede dejar de cumplir con todas las cosas que nos mandó Moisés. Eso de que solo creer en Jesucristo, con eso es suficiente para uno salvarse, eso no es cierto. Hay que cumplir con todo lo que Moisés mandó, empezando por la circuncisión. Entonces ellos querían obligar a los que no eran judíos a que se circuncidaran también. Y a los que eran judíos, que habían abandonado muchas cosas, a que regresaran otra vez a su antigua religión, tal y como la practicaron en el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó cuando esos judíos, esos maestros empezaron a introducir esa enseñanza? Que muchos en la iglesia comenzaron a dudar. Muchos comenzaron a decir: tal vez sí, tal vez es verdad, tal vez solamente en Cristo uno no es salvo, tal vez hay que cumplir algunas cosas del Antiguo Testamento, de pronto estos tienen razón, mejor hagámonos circuncidar, mejor empecemos a observar muchas cosas. Y empezaron a ponerle el oído a esos maestros que empezaron a enseñar estas doctrinas. Y dudaron y empezaron a tambalear en la fe. Y es por eso entonces que el apóstol Pablo en esta carta les aclara el tema y les hace unas preguntas. Y les dice: ¿ustedes qué es lo que les está pasando? ¿Por qué, si ustedes se les enseñó el verdadero evangelio de Jesucristo, ustedes ahora quieren otra vez regresar a esclavizarse a una cantidad de requisitos, ceremonias, preceptos, cosas que ya pasaron? Y Pablo entonces escribe esta carta y empieza entonces aquí en el versículo 6 con lo siguiente. Vamos a mirarlo. Gálatas capítulo 1, 6. Él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese es el primer reclamo de Pablo a esta iglesia. Ustedes están siguiendo otro evangelio. Ahora, ¿hay otro evangelio? ¿Existe otro evangelio? No, no existe otro evangelio. Los evangelios que son diferentes a este que nosotros enseñamos, el evangelio de la gracia de Dios, cualquier evangelio que sea diferente a este es un evangelio falso. Son enseñanzas falsas. Y Pablo lo que hace es poner al descubierto ese evangelio diferente, ese evangelio falso. ¿Cómo es ese evangelio diferente que esta iglesia empezó a creer? Y por lo cual Pablo le dice: es que hay otro evangelio. En primer lugar, es un evangelio legalista. Por eso Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Ya Pablo en la carta les dice, hay por ahí algunos que los están perturbando, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice, estoy maravillado, estoy asombrado, que con tanta rapidez hayan desertado, se hayan apartado de la fe y se hayan apartado de la iglesia. Estos hermanos entonces, algunos habían dejado su llamamiento. ¿Quién nos ha llamado? A ellos en esa época, como a nosotros hoy, nos ha llamado a la salvación nuestro Padre Celestial. ¿Por qué nos llamó? La palabra nos asegura que sea viejo o sea joven, Dios tuvo misericordia de usted y le abrió los ojos para que viera la realidad de la vida humana, la realidad del pecado, conociera el amor y la gracia de Dios. ¿Por qué Dios lo llamó a usted? ¿Y por qué está aquí esta mañana sentado celebrando el Día del Señor? ¿Por qué Dios lo llamó? No porque usted era una buena persona, no por sus obras buenas, sino por la gracia de Cristo. Por eso Dios lo llamó. De tal manera que, por ejemplo, en Efesios 2:8-9, rápidamente y regresamos a Gálatas, pero en Efesios 2:8-9 nosotros tenemos el pasaje, el versículo clásico, Efesios 2:8-9, del verdadero evangelio. ¿Qué dice el verdadero evangelio? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Aquí dice que yo soy salvo por la fe, por creer en el Señor, que murió en la cruz por mis pecados, por nada más. Y que la salvación es un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces, por la gracia que está en Cristo, hemos recibido todas las bendiciones de la salvación, como la justificación. Dios lo ha perdonado a usted. La paz, Dios ha hecho la paz con usted. El perdón, con su sangre en la cruz el Señor ha borrado sus pecados. El gozo, el Espíritu Santo nos ha traído a la iglesia para que gocemos de la comunión con todos los hermanos en la fe que han sido llamados por Dios. Así es. Entienda, hermano, que usted no puede hacer nada para ganar su salvación, que tampoco la merece, y que la salvación se la da nuestro Señor, porque en la cruz Él pagó el precio de su salvación y lo hizo porque usted no puede pagar por sus pecados. Solamente el Señor, solamente en Él y solamente creyendo en Él y en su perfecto sacrificio recibimos esa salvación. Pero los creyentes de esta iglesia de Galacia, los Gálatas, habían escuchado muchas de estas cosas que yo acabo de decir, pero habían empezado a tambalear en su fe. Y como dicen por ahí, ¿qué les había movido el piso? Es una expresión popular, ¿no? Que dice, a uno le mueven el piso es cuando uno está confundido y uno no sabe qué creer, ni qué decir, ni qué hacer. ¿Cómo algunos habían tambaleado en la fe? Bueno, unos falsos pastores, maestros y unos falsos apóstoles habían llegado a la iglesia para enseñar una doctrina que los había embrujado. Así lo tratan algunos. Una persona que la embrujan es una persona que la convencen
y no se da cuenta y termina totalmente convencida de algo. Y esas personas que llegaron entonces enseñaron lo que ya dije hace un momento. Le dijeron a los de la iglesia: mire, eso de pensar que usted se puede salvar creyendo solamente en Jesús, eso es falso. No, está bien que usted crea en Cristo, pero eso no es suficiente. Para salvarse usted necesita cumplir con esto, con eso y con aquello. Y ustedes tienen que mirar el Antiguo Testamento y tienen que cumplir con todo y tienen que circuncidarse y tienen que hacer esto, no comer esto, vestir así, no vestir así, etc. Así eran los fariseos. ¿Recuerdan de los fariseos? Ellos ponían atención a una cantidad de cosas que no eran importantes para la salvación. Y en lugar de reconocer su impotencia para salvarse y creer en el Señor, siguieron buscando la manera de salvarse ellos mismos. Por eso el apóstol le escribe esta carta que estamos estudiando y que vamos a estudiar. Ahora, lo que sucedió en la iglesia de Galacia, en esta iglesia, sucede hoy también. Tenemos algunas personas que en la iglesia a veces se vuelven inestables. ¿Por qué? Comienzan bien, entienden el pecado, entienden el perdón de Dios, estaban felices, pero un día alguien les endulzó el oído y les presentó un evangelio diferente, si es que se puede llamar evangelio. Y escucharon una doctrina diferente e inmediatamente tropezaron. ¿Dónde estaba la confianza que tenían al principio? Y entonces, en lugar de encontrar libertad en Cristo, se sometieron otra vez a una cantidad de requisitos, de cosas, de prejuicios, se sometieron a las cadenas del legalismo. La gracia de Dios le dice a usted, la gracia de Dios nos dice, usted es libre en Cristo. El legalismo le dice a uno, usted tiene que hacer muchas cosas para salvarse. Usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Eso es el legalismo. Solo Cristo no es suficiente. Usted tiene que hacer muchas más cosas. Y por eso entonces nosotros decimos que ese evangelio es un evangelio legalista. Porque estas personas quisieron poner a los hermanos otra vez a cumplir un montón de cosas que ya no eran necesarias para la salvación. Y ese evangelio diferente al cual Pablo menciona aquí, no solamente es un evangelio legalista, sino que era un evangelio pervertido. Leamos el versículo 8. Refresquemos nuevamente leyendo el 6. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, Pablo plantea aquí una situación hipotética. Pablo dice: mire, ustedes están dudando, están confundidos. ¿Por qué? Porque alguien fue y les
les hizo un canto de sirena. Pero yo les digo, si un ángel del cielo hipotéticamente viniera a predicarles un evangelio diferente, ese ángel sea maldito, porque eso quiere decir la palabra anatema. Si fuera posible, lo cual es improbable, que un ángel viniera a predicarles otro evangelio, ese ángel sería maldito por Dios. Eso es improbable que pase, pero si pasara, sería maldito. Porque un anatema es algo que está destinado a la destrucción. Eso significa la palabra anatema. Y las sectas falsas han tenido ese problema precisamente. Por ejemplo, la iglesia de los santos de los últimos días, la iglesia de los mormones que está por aquí arriba, dicen que una vez, hace muchos años, un ángel se le presentó a un señor y le dijo: yo soy el ángel de Dios y aquí está este libro y esta es la verdad. Y de ahí nació la secta de los mormones. Y así hay otras sectas que han surgido de esas supuestas revelaciones que no son ciertas. Y eso entonces es un evangelio pervertido. Es un evangelio pervertido que conduce al engaño. Entre otras cosas porque Satanás es el engañador. En 2 de Corintios 11, miremos 2 de Corintios 11, versículo 13. ¿Qué dice? Ya el apóstol Pablo también en esta iglesia había encontrado el mismo problema. Había encontrado unos por ahí diciendo: es que yo soy apóstol, es que a mí me mandó Dios, es que a mí se me presentó anoche Jesucristo y me dijo que yo viniera hoy al culto y les dijera estas cosas. ¿Y qué dijo Pablo aquí? Dijo: porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o sea, obreros que hacen fraude, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, esas doctrinas que enseñan un evangelio diferente conducen al engaño, pero conducen también al error. Cuando a la doctrina del evangelio puro se le quita la gracia de Dios, se convierte en puro legalismo. Porque es como decir que la obra de Cristo no es completa. Entonces, como si la obra de Cristo no es completa, entonces yo tengo que hacer muchas cosas más. Pero si la obra de Cristo es completa, yo ya no tengo que hacer nada más. Obedecer a Dios. Pero la salvación me la da el Señor. ¿Cómo? Por eso es tan importante la precisión doctrinal. Aquí en la iglesia nosotros estamos muy preocupados en enseñar la precisión doctrinal. Tratar de que ustedes, mis queridos hermanos, aprendan la Biblia, conozcan las doctrinas y estén seguros. Porque ¿cómo va usted a defenderse de los lobos vestidos de oveja si usted no tiene una comprensión clara de las doctrinas de la gracia? Alguien viene y lo asusta con cualquier engaño religioso y usted termina creyendo. Si usted no está firme y no conoce bien el verdadero evangelio del Señor. Y entre esos errores de una doctrina equivocada o de un evangelio diferente, tenemos el sacramentalismo. El sacramentalismo es un primer error grave. ¿Qué es eso del sacramentalismo?
Sacramentalismo viene de la palabra sacramento. La Iglesia Católica se inventó varios sacramentos, como 7. Sacramento del bautismo, sacramento de la confirmación, sacramento de la comunión, sacramento de la extremaunción, bueno, hay una cantidad. Y esos sacramentos tienen el poder de impartir gracia, aunque la persona no crea. Puede ser un ateo, pero si le administran el sacramento, recibe la gracia de Dios. Eso no está en la Biblia, es error. Las prácticas sacramentalistas y ritualistas no pueden justificarnos del pecado. No es lo que el Señor nos ha enseñado en el Evangelio. No es cierto. La Iglesia Católica, por ejemplo, y tengo que mencionar esto porque es que estamos en un país donde pues todos hemos sido formados en esa religión. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha enseñado por generaciones que para tener a Dios de nuestro lado es necesario hacer muchas buenas obras. Hay que rezar mucho, pedirle a María Santísima, a los santos, y todo eso ayuda para que finalmente podamos entrar al cielo. Pero no es por nada de eso que uno se salva, porque la salvación la obtuvo Cristo en la cruz, y usted lo que tiene es que creer en Él como su Salvador y acogerse a su sacrificio perfecto. Somos justificados por medio de la fe, y Dios nos da ese don de la salvación. Entonces el sacramentalismo es un error. Está contra el Evangelio. Por eso la Iglesia Católica está contra el Evangelio. Otro error es la salvación por las obras, que es parte de lo que ya dijimos. Es creer que al hacer obras buenas Dios lo va a tener a usted en cuenta. Pero el problema es que nuestras buenas obras son imperfectas. Están contaminadas por el pecado. Así que para agradar a Dios, lo primero que tiene que hacer es recibir a Jesucristo, para que Él le dé un nuevo corazón y usted pueda entonces tener un motivo santo y hacer las cosas como a Dios agradan, no como a usted le parecen. Y también otro asunto de este tema es que al hombre natural, ¿quién es el hombre natural? La Biblia dice que hay 2 clases de personas. A uno lo llama el hombre natural, el que no tiene a Cristo. Tiene cerrada la mente, cerrado el corazón y cerrados los oídos. No entiende el Evangelio. Ese es el hombre natural. El otro es el hombre espiritual, o sea, el cristiano, que ya ha recibido el Espíritu Santo y que ya es salvo y que ya entiende las cosas de Dios. El hombre natural le cuesta trabajo creer que la salvación es gratis. Entonces el hombre natural piensa de la siguiente manera: no puede ser que salvarme sea tan fácil. Yo creo que algo tengo que hacer, en algo tengo que ayudar, algo tengo que comprar. Pero no, la Biblia nos dice que usted no puede hacer nada para su salvación, porque Cristo lo hizo todo por usted. Dio su vida en la cruz para librarlo del castigo que usted merece por sus pecados. Lo reconcilió, lo justificó. ¿Qué necesita hacer usted? Creer en Jesús como su Salvador. En resumen, confiar en el Señor. Todo lo demás que se enseña es un evangelio falso. Y un último punto, hermanos, de este tema, de ese evangelio diferente,
que había empezado a entrar en la iglesia aquí de Galacia y que había confundido a algunos hermanos, es que ese evangelio diferente es un evangelio acomodaticio. Es un evangelio acomodaticio. Por eso en el versículo 10, ¿qué dice? Gálatas 1:10 dice, después de que Pablo ha hablado de que si un ángel del cielo viene a predicar, sea maldito. Si yo, dice Pablo, si nosotros llegamos a predicar un evangelio diferente, también somos malditos. Y en el 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí sobre esto del evangelio acomodaticio? El apóstol Pablo nunca acomodó el mensaje del evangelio para ser popular o para agradar a la gente. Cuando él supo estas noticias de la iglesia, él no mandó una carta diciendo, no, mire, es que esas personas son muy inteligentes, de pronto pónganles atención. Y si son buenos predicadores, pónganles atención porque de pronto mucho de lo que dicen es verdad. No, él no dijo eso. Dijo que son falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, son malditos. Están predicando algo diferente. Y el apóstol Pablo era así, nunca acomodó el mensaje para ser popular o agradar a la gente. Y los judíos por eso querían matarlo, porque no les gustaba lo que él predicaba. Algunos pastores y maestros acomodan el mensaje, torciendo el significado original de las Escrituras, tratando de decir lo que la Biblia no dice. Y eso lo tenemos hoy vivo. Muchos predicadores tratando de decir cosas que la Biblia no dice. Los falsos profetas dicen palabras que la Biblia nunca ha dicho. ¿Por qué lo hacen? Porque buscan agradar a la gente. Y por eso hoy tenemos varias doctrinas muy populares, muchas, pero una muy popular hoy en día es la famosa doctrina de la prosperidad, la cual enseña que usted puede ser inmensamente rico si solo tiene fe. Usted puede ser inmensamente rico y eso le agrada a la gente. Entonces cuando hay un predicador diciendo, no, mire, aquí yo tengo la verdad, no sufra más, usted puede ser esto y lo otro, y venga y oro por usted, y son prestidigitadores, agradan a la gente, les gusta. Y entonces uno se pregunta, ¿qué hace un pastor tratando de complacer a todos para que nadie se ponga bravo? Predicando cosas con el propósito de ilusionar a la gente para que la gente esté alegre en el culto. Ahora, por supuesto que el pastor que mantiene halagando a todos, que nunca contradice a nadie, pues es muy querido por todas y todos están a gusto. Pero si es un pastor que ama a la gente de verdad, debe enseñar la verdad, predicar la verdad, predicar la palabra y exhortar. Quizás algunos se vayan a sentir incómodos porque no predica lo que a la gente le gusta oír, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer los pastores. Uno no puede predicar lo que a la gente le gusta oír. No se puede consentir el pecado de nadie en la iglesia.
Ni los pastores ni ningún cristiano han sido llamados para complacer a la gente. Es más, es peligroso, porque ¿sabe qué dijo el Señor Jesucristo? En alguna ocasión le dijo a sus apóstoles, le dijo, mire, mucho cuidado cuando todo el mundo hable bien de ustedes, porque así hablaban bien de los falsos profetas. Entonces, yo quiero decir algo, y estuve pensando si lo decía o no lo decía, pero lo voy a decir. Apreciado hermano o hermana, no me pida que yo lo felicite o la felicite así nomás. Mi deber es amarlo o amarla, respetarlo, animarlo, guiarlo. Ese es mi deber. Pero si usted falla en sus deberes cristianos, si falla en la iglesia, ¿qué tengo que hacer? ¿No decirle nada por miedo a que se vaya de la iglesia? ¿No le digo nada para que no se incomode? Para que yo siga siendo un pastor chévere. Ay, es que el pastor si no es un amor. Pero resulta que no dice la verdad, no predica la verdad, como decía el apóstol Pablo. ¿A quién tengo que agradar? No a usted, yo no tengo que agradarlo a usted, sino al Señor que me manda que predique la palabra. El verdadero evangelio, guste o no guste, dice la Escritura. Ahora, claro, los pastores tenemos que amar, tenemos que ser agradables, tenemos que ayudar, tenemos que animar, tenemos todo eso. Pero si la gente falla, tenemos la obligación de llamar la atención. Conclusión, hermanos. El evangelio es uno solo, no hay otro. Si usted por allá entre semana alguien le dijo que es que mire que no sé qué, que no sé cuándo, que es que un ángel, que es que por allí, que es que por allá, hermano, tenga mucho cuidado. Cualquier doctrina parecida es brujería. El evangelio de la gracia de Dios no nos asfixia con cosas que no son importantes para la salvación, sino que nos libera. Hay iglesias donde le dicen a la gente, mire, usted para salvarse tiene que creer en Cristo. Ah, sí, claro, pero además de eso no se puede poner vestido, no puede tener barba, no puede usar el color rojo o verde, no coma morcilla, porque si come morcilla es pecado, no coma marrano porque eso se puede condenar, y un montón de cosas, hermano. No vaya a cine, no escuche radio, ojo con la música porque eso es pecado. Todo eso tiene que hacer usted para salvarse. Solo creer en Cristo no es suficiente. Entonces se asfixian con tanto legalismo, con tantas cosas que no son importantes para la salvación. El evangelio de la gracia enseña lo que Dios en verdad ha dicho. Y el evangelio de la gracia de Dios es como dice 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. En 2 de Timoteo 3:16, ¿qué dice aquí la palabra? Mire, desde el 16 dice, toda la escritura, o sea, toda la Biblia, es inspirada por Dios. Esto no es un libro cualquiera. Lo escribieron hombres, sí, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir. Es decir, para que uno pueda confrontar su propia vida frente a ella misma y se pueda arrepentir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios, y aquí puede ser el cristiano, sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. De manera, hermanos, que finalmente, apreciado hermano y hermana, ojalá que nunca tengamos que decir de usted: estamos asombrados que se haya apartado de la verdad. Y eso que pasó allá ha pasado aquí en tiempos anteriores. Yo he quedado totalmente confundido, porque después de haberle enseñado la verdad, alguien terminó apartándose del evangelio, o no volvió, o se metió por allá a una herejía o a una secta. Es decir, queda uno totalmente confundido, como el apóstol Pablo: estoy maravillado, estoy confundido, estoy asombrado. Ojalá que eso nunca tengamos que decirlo de usted. Es porque eso demostraría que usted no ha estado en nada. En nada. Y quiero decirle, hermano, que tenga mucho cuidado. Porque como dice el Evangelio, muchos engañadores han salido por el mundo. Cuidado. No busque lo que no se le ha perdido. Cuidado con lo que oye en la radio. Cuidado con lo que ve en la televisión. Cuidado con lo que oye por ahí de los grandes eruditos que dicen que es que ellos están más allá del bien y del mal y saben todas las cosas de este mundo. Mucho cuidado, porque algún predicador puede fascinarlo y engañarlo, puede embrujarlo y usted caer presa del error. Vamos a orar a nuestro Señor, hermano, y con esto ya terminamos, y esperamos que nuestro Señor nos dé entendimiento y podamos realmente tener presente estas cosas.